Vamos con nuestra primera invitada. Saludamos a la asambleísta Gisela Garzón. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Con ella vamos a hablar los próximos minutos sobre el trabajo que le corresponde hacer a esta nueva asamblea. ¿Cómo está? Bienvenida, Gisela. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Un gusto para mí estar acá. Saludos desde la capital, desde Quito. Carlita. Buenos días, Gisela. Carla le saluda. Bueno, Hola. Ya está sentada la asamblea. ¿A qué comisión está usted en estos momentos? ¿Cómo se dio esa distribución? ¿Ha sido equitativa desde su criterio o no? ¿Y cuál es la agenda que tienen ahora planteada? Sí, yo formo parte de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social. Era una de las alternativas que le había planteado la coordinación de la bancada cuando nos consultaban a la interna, me refiero a la nuestra, la Revolución Ciudadana, y nos consultaban de qué comisión quisiéramos formar parte. Y eso era importante. Me parece que la campaña nos dejó un ejercicio de cercanía con diferentes sectores de la colectividad, de la sociedad civil, de la academia, del deporte, incluso de los conductores profesionales. Es decir, hay un gran espacio para poder trabajar desde una comisión que además viene de la mano con el trabajo del quinto poder, que es el de participación ciudadana, y que de alguna forma también podrá tener un trabajo cercano con el Consejo de Participación. Me parece que es importante fortalecer las capacidades, no solo de la Comisión de Legislar y Fiscalizar, sino fundamentalmente de estar cercana con los diferentes sectores y convertirse, si se quiere, en la puerta de entrada de los diferentes sectores de la sociedad a la Asamblea Nacional. Así es que es una comisión que además tiene en sus manos varios procesos de fiscalización importantes que debemos continuar y dar seguimiento. Uno de ellos, que tiene que ver con el sector eléctrico y la crisis que estamos viviendo, fuimos nosotros quienes llevamos en su momento al ministro Santos Alvite a la Comisión de Participación justamente para que explique qué estaban haciendo con las reservas de energía, si las estaban efectivamente guardando para lo que son o las estaban vendiendo a conveniencia del momento, en fin. Y recuerdo que en ese momento él trató mal a los compañeros asambleístas, en fin, e incluso fue a la comisión de la que ahora soy parte para tratar de explicar este intento del proyecto fotovoltaico en el Aromo, que era una serie de cosas allí que intentaban inventarse y que el gobierno ya se va mañana, pasado mañana, y que no hizo nada. Ni giró la Virgen del Panecillo, ni vendió la avión socialista, ni hizo nada. Entonces es una comisión que tiene esta posibilidad y esta apertura y estamos ahí y a las órdenes siempre de la ciudadanía para poder ser un canal de comunicación adecuado y abierto. Las redes sociales afortunadamente nos permiten eso. De allí, la distribución de las comisiones se hizo también con base en la experticia. Por ejemplo, nosotros en nuestra bancada tenemos un compañero economista que ahora forma parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Es decir, además, académicamente tiene las credenciales para estar allí y poder aportar en un espacio tan importante. Pero bueno, eso en torno a Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, obviamente, y ADN. Pero también hay un rechazo del movimiento Construye, y ya básicamente el rechazo no es de que si presiden o no las comisiones, sino de que no se han visto sus perfiles. ¿Esto es cierto o no? ¿O ellos no quisieron participar de estas conversaciones? Ellos pretendían imponer con quién conversar. Y eso es una de las cosas que no lo digo yo, sino que basta ver las declaraciones de ellos mismos y de ellas mismas. Con todos menos con el correísmo. Con todos menos con el correísmo. Y ese con todos no podía excluir, pues, a la bancada más grande de la legislatura, al 48% del país que respaldó a Luisa González y a los votos que nos hicieron asambleístas, igual que ellos, a nosotros. Y esta exclusión y esta política de odio, que a ellos mismos les pasó una dolorosísima factura a la interna, no podía ser ni sostenida ni replicada en este nuevo momento legislativo. Y me parece que la instalación dio muestra de eso. Quienes no entendían que aquí había que abrirse, que había que hablar, no renunciar a nuestras posturas ideológicas y políticas, porque eso en ningún momento es así. Este acercamiento legislativo no es cogobierno con Daniel Noboa, es decir, la Revolución Ciudadana no va a poner ministro ni nada que se le parezca, no es así. Este momento legislativo es para instalar esta función del Estado que tiene que darle respuestas a la gente, como de alguna forma lo veníamos haciendo antes. Algo que yo no voy a dejar de resaltar nunca es que con el cambio de la presidencia de Guadalupe Llori en la anterior asamblea y la toma en ese momento del mando y del control de Virgilio Saquicela, la asamblea se movió de nuevo. Y esa es una de las cosas que sí podemos destacar, porque entonces podemos
por eso cerramos con 38 leyes y 11 en materia de seguridad. Que la narrativa mediática venía alrededor de aquellos perfiles políticos que lamentablemente ahora están reelectos por Construye, como la señora Gisela Molina, ¿no es cierto?, que ha dicho cosas fuera de todo sentido, como Ana Galarza, que ayer nomás mentía diciendo que le hemos llamado para ofrecer el CAL y una serie de cosas que nada que ver, dan cuenta que es esa clase política que encontró dónde estar, dónde ser y dónde poder ser, y que no entendió lo que las demás fuerzas políticas sí entendimos, no solo con el mensaje de la última elección, sino con la necesidad de unir al país. Y es que este correísmo y anticorreísmo mediado por un odio que se inocula desde los medios de comunicación, que todos los días están buscando, o sea, el absurdo de hace unos días de que Correa y Lazo se parecían, ¿no? Es una de las cosas que quizás ha sido lo más tomada de los cabellos, pero ese odio que venían llevando adelante esas personas no cabe en este momento, y lo entendimos bien, quienes no solo tenemos o somos demócratas o nos consideramos así, sino además entendemos que este periodo de tiempo es tan corto que no caben disputas ni odio en este momento. Asambleísta, hay una vocalía dentro del CAL que, bueno, sigue sin nombre, que justamente es la que en este caso le pertenecería a Construye. Y los asambleístas de Construye han dicho que ustedes no han querido votar por los nombres que ellos han mocionado. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la razón? ¿Es cierto o no es cierto? Más bien habría que preguntarnos por qué dentro de su misma organización la gente perteneciente a gente buena tampoco votó. Es decir, también hay que preguntarnos hacia allá qué pasó, porque ellos mismos tienen su propia disputa y que le expliquen al país. Nosotros dejamos muy claro que había líneas rojas hacia las que no íbamos a avanzar, no solo en los acuerdos, sino también en cómo se nos trataba a nosotros, sin ningún argumento, sin ningún contenido ni nada por el estilo. Y basta revisar cómo están actuando las propias cabezas de Construye Gente Buena y demás para saber que dentro de sus propias filas hay problemas. En nuestro caso, y entiendo que no era únicamente nuestra bancada, había una postura alrededor de nombres como los de Ana Galarza, por ejemplo, pero se dará en efecto una elección de la vocalía del CAL que falta, entendiendo además que estaba, hasta donde leí el día de ayer, por conformarse una nueva bancada también. Recordemos que había una denominada Actuemos, que unía a Suma con Avanza y otros más independientes allí. Veamos cómo logran conformarse ellos mismos. Nosotros como bancada podremos responder por nuestros actos, pero me parece que la conformación del CAL, además de únicamente corresponderle a una bancada u otra, tiene que venir de la mano con las responsabilidades que tiene el CAL. Y el CAL ahorita no solo tiene temas políticos que atender, sino también administrativos muy importantes que resolver. Hay temas, acciones de protección por derechos vulnerados de exfuncionarios que no están resueltos, que no han sido atendidos. Hay procesos alrededor de los medios legislativos que están pendientes también. Es decir, no solo se trata aquí de mediar políticamente, sino además de dar respuestas a estas ausencias. Por lo tanto, no es únicamente estar en el CAL porque a mí me corresponde, sino tener además un perfil que tenga la posibilidad de enfrentar este momento dentro del Consejo de Administración Legislativa. Y me parece que tener, por ejemplo, la experiencia de ex legisladores como Henry, como Viviana y como Egner, más la posibilidad de tener una vocalía como la compañera Esther Cuesta o como Jorge Acaiturri, que independientemente del partido al que pertenece fue concejal y entiende un poco el manejo administrativo de un cuerpo colegiado, y tener también la presencia allí del gobierno con legisladores nuevos como Diego Matovelle, de alguna forma va a sumar en este esfuerzo. Por lo tanto, esa vocalía además debe entender que no es solo me pertenece a mí por ser parte de, sino tiene estas tareas administrativas que atender, y también se requiere un perfil que pueda ir avanzando en este tema y ser un aporte, no ser un problema ni ser una tranca, como hemos tenido que ver, lamentablemente son ciertos legisladores de esa bancada. Asambleísta, me quiero saltar un poco de Coles a Nabo. El día viernes, la asambleísta Gisela Molina dio unas declaraciones en el programa de Jimmy Jairala y acusó a varias asambleístas que están ocupando una curul de ser muñecas de la mafia. Voy a poner parte de lo que dijo, luego quiero su reacción. Directiva acaban de elegir especialistas para poder poner a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que son 7 precisamente. Ajá. Y dentro de esos elegidos, que son como 38 o 36,
nada más y nada menos que está Mireya Pazmiño, haciéndose de especialista cuando la señora jamás en su vida ha litigado. Y yo como médico veterinario zootecnista le hiciera preguntas y la señora no me va a poder responder. No entiende lo que está haciendo ahí, pero tener una cobija como la de los que han polarizado la convivencia ciudadana y los que han asaltado este país, le ha permitido estar ahí la hermana de Allen Berbera. Y cuando usted escucha esos nombres, ya se siente asaltado. Al menos yo ya me siento asaltada porque la Asamblea tiene una lista de narcotraficantes que justamente visitaban una comisión. ¿Y sabe cuál era esa comisión? La Comisión de Régimen Económico que la presidía esta señora. Entonces, hay cosas tan ¿Y cuándo duras ocurrió eso, doctora? dentro... ¿Cuándo ocurrió Doctora, eso? perdone que me meta, que usted está diciendo algo gravísimo. ¿Cuáles son los narcotraficantes que iban a la asamblea, a esa comisión? Bueno, le pasaré una lista, incluso uno llegó a tiene ser que ir a asesor. fiscalía. ¿Qué? ¿Cómo? Asesor. Para eso se utiliza a veces la política y es muy penoso. No es sorpresa para mí que en la Asamblea Nacional hoy vaya y encuentre algunas muñecas de la mafia sentadas en una curul. Ahí está, asambleísta. ¿Qué le parece? ¿Las había escuchado? Sí, sí, le había escuchado porque mencionaba varias compañeras de la bancada, con quienes por supuesto me solidarizo, porque, bueno, no es nuevo, al menos a mí no me sorprende que esta legisladora haga ese tipo de comentarios, no es la primera vez, tenemos que convivir con ella en el Pleno, pero más bien en lugar de una respuesta directamente a ella, porque me parece que no lo merece, debe venir de la mano con un análisis profundo alrededor de la responsabilidad que tienen las organizaciones políticas de presentar cuadros bien formados y estables en todos los sentidos. Es decir, asumir el espacio político requiere también tranquilidad, requiere también salud mental, es decir, requiere que se entienda que este espacio de representación, que no es un espacio de poder, requiere a los mejores seres humanos. Si hay un mal ser humano, no va a ser un buen político nunca. Y nos da muestras de eso Lazo. Lazo se va diciéndonos que el país está bien cuando nosotros contamos muertos todos los días. Entonces, digamos, no puedes ser un mal ser humano y un buen político, no hay manera. Tienes que ser un buen ser humano y un buen político independientemente de lo que defiendas, porque en todo caso sabrás que hay límites que no se pasan, que hay líneas que no se cruzan. Y pues lamentablemente estamos viendo que no sucede con ciertos o determinados legisladores y legisladoras. Pero me parece que el país merece más que eso, por lo tanto una respuesta visceral de nuestra parte no viene ni al momento, ni estaría a la altura de la representación que tenemos. Asambleísta, ¿y esto no es motivo para una sanción? Hay allí un tema, y es que aún no estábamos posesionados como tal, ¿no es cierto?, cuando dio la declaración, pero sí puede venir de la mano, si es que las compañeras aludidas así lo deciden, de algún tipo de denuncia, porque aún no nos cobijaba siquiera la inmunidad cuando la parlamentaria hizo ese comentario. Entonces, si las compañeras aludidas quieren hacer alguna otra acción puntual, pues están en su derecho de hacerlo. Las compañeras, además, a las que se les mencionó con nombre y apellido, y que no solo son compañeras valiosas, sino además son madres, son esposas, son hijas, es decir, esta intención recurrente de deshumanizar a los políticos y políticas nos expone a este tipo de riesgos. Recuerdo que cuando se trataba el juicio político, un asambleísta también de la bancada de gobierno expuso al hijo de Mireya Pazmiño en el Pleno, y recibió el rechazo de varios de nosotros, porque los políticos y políticas somos nosotras, no los hijos o nuestros padres o la familia. Y entonces también pasa por adecentar la política hacer eso, saber responder a la altura del momento, y me parece que ahorita estamos en un espacio donde podemos demostrar que la Asamblea sí es capaz de darle respuestas al país. Yo orgullosamente formé parte de la Asamblea Nacional liderada por 3 mujeres, fui funcionaria en ese momento y sé perfectamente qué es lo que adolece la Asamblea y por qué está distante de la gente, porque fui parte de la Asamblea que estaba cercana a la gente y por eso terminó su gestión con el 46% de aprobación y el plan de trabajo cumplido en su totalidad. Por lo tanto, mi responsabilidad en este momento también dentro de la bancada es acompañar a mis compañeras, pero fundamentalmente decirles que la respuesta ante estas bajezas es más trabajo, más presencia, más cercanía con la gente, porque es justamente lo que estos malos políticos no hacen. Bueno, la ex asambleísta Mireya Pazmiño sí se pronunció, justamente ese día estaba como invitada aquí en este espacio, y ella dijo que va a plantear una demanda contra la asambleísta Gisela Molina. Ella fue la que en su momento el presidente Guillermo Lasso la acusó con otros asambleístas de que habían estado pidiendo espacios dentro del gobierno. Así fue. Hubo esta denuncia luego de el tratamiento de una ley económica
El presidente salió desencajado en un video mal grabado, recuerdo tenía un saco color vino, color rojo, y decía que hay asambleístas que piden favores a cambio de votos. Días después dio sus nombres y entre esos nombres estaba, en efecto, la legisladora en mención. Luego tratábamos en la asamblea, varias semanas después, el juicio político al Consejo de la Judicatura. Y el presidente, días antes de la votación, dijo que no era cierto, dijo que le pedía a la fiscal que no investigue, dijo que él se había equivocado y que no tenía las suficientes pruebas. O casualidad, justamente unos días antes de, insisto, el juicio político al Consejo de la Judicatura, y después de los votos vimos que estos 5 legisladores mencionados no votaron. Entonces, casualidades no existen, ¿no? Pero sí hay memoria y sí hay historia. Y eso es una de las cosas de las que tenemos que cuidar muchísimo quienes estamos en el ojo público. Más aún ahora con las redes sociales. Digamos, las redes sociales son quizás la memoria en este momento de mucha gente que nos está viendo de cerca. Y me parece que el ser asambleísta no es solo decir, portar una credencial o sentarse en una curul, sino es también la posibilidad de marcar precedentes, de ir abriendo caminos, de ir entendiendo que la militancia en las organizaciones políticas es una responsabilidad también para eso. Y desde el odio no se logra, desde cualquier criterio particular, porque ella puede pensar, cualquier legislador puede pensar lo que quiera, pero tiene que serse responsable de lo que sale de su boca. Y si eso puede ser el posible cometimiento de un delito, va a tener que responder como corresponda. Pero de allí nos corresponde a nosotros, especialmente quienes somos nuevas caras, nuevas generaciones de los proyectos políticos en estos espacios de representación. Ahora, además de mostrar que sí se puede ser buen político y buena persona. Y eso es una de las cosas que al menos es mandatorio para mí todos los días. Y esa es la forma en la que me ha permitido también tener cercanía con la gente y demás. Entonces, no estamos, o al menos yo no estoy para caer en este tipo de disputas y demás, pero sí puedo decirle a la ciudadanía que existen excepciones y que las excepciones estamos no solo en la Revolución Ciudadana, sino además siendo nuevos y nuevas en estos encargos. Asambleísta, ¿cuáles son los casos de fiscalización que se quedaron pendientes? Bueno, entre ellos también está el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Sí, hay allí un criterio jurídico alrededor de cómo operan, en el caso de los juicios políticos pendientes, que son 6, cómo se reactivan o no cuando no hay denunciante, porque varios de los denunciantes ahora ya no son asambleístas. Entonces hay que aplicar criterios jurídicos para saber cómo se destraban estos temas, qué pasa, cómo se los aborda o no. Yo no soy abogada, aunque a ratos el ejercicio mismo de la asamblea me da ciertos argumentos para entender criterios jurídicos, pero no lo soy, entonces la interpretación alrededor de eso tendrá que ser apegada al derecho para poderlo entender de mejor manera. En el caso de las comisiones, hay varios temas que, independientemente de la comisión de fiscalización, se pueden llevar adelante. Por ejemplo, la Comisión de Educación tiene en su archivo 2 informes fundamentados presentados por mí en el anterior periodo de infraestructura educativa sin culminar, abandonada y deteriorada en el Cantón Mejía. Y esta investigación que yo hice y la puse en conocimiento de la ciudadanía dio paso a saber que son varias infraestructuras educativas a nivel nacional. Eso tiene como fiscalización la comisión en sus manos. El presidente anterior, parte de un ala de Pachacutic, ni siquiera abrió el DTS para revisar el informe enviado. Pero esta presidencia tendrá que hacerlo porque son de los temas pendientes en la Comisión de Educación. En mi comisión particularmente está temas alrededor de la crisis eléctrica, están temas y van a estar temas porque se nos ha anticipado de legisladores que forman parte de la comisión alrededor de los desayunos escolares y las colaciones que no están siendo entregadas como corresponde. Es decir, cada comisión, independientemente de lo que haga la de fiscalización, tiene la posibilidad de fiscalizar también. La Comisión de Justicia tiene en sus manos la evaluación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer y hay un proceso de fiscalización pendiente en esa comisión. Es decir, cada una de las comisiones puede hacerlo. La de fiscalización tenía 6 juicios políticos que incluía, recuerdo al Consejo de la Judicatura, recuerdo al Ministro de Transporte, recuerdo al CNE, pero los denunciantes ya no están. Entonces hay que evaluar de qué forma se destraba eso, tomando en cuenta además que el juicio político es el fin del proceso de fiscalización, no el inicio. Y los juicios políticos se tratan en orden de llegada. Entonces, si llega una investigación, pongamos como ejemplo la de educación. La comisión determina que en efecto la ministra saliente, que puede ser investigada hasta un año después, puede ser o es sujeta de control político por su inacción en este tema. Genera un informe y lo presenta a la Comisión de Fiscalización. Y la Comisión de Fiscalización hace su investigación particular. Y el juicio político es la recomendación final del tratamiento de un proceso de fiscalización, no el inicio. Por eso cuando decían que el juicio a la fiscal iba a ser la prioridad y tal,
no solo que desconocen los procedimientos parlamentarios, sino que además desconocen cómo funcionan los tiempos. Entonces, pues la fiscalización es una posibilidad y una potestad. Me preguntaban hace unos días si va a ser igual, que vamos a estar llamando ministros constantemente, y mi respuesta era, si hay buenos ministros atendiendo los problemas, no va a haber necesidad de llamarlos nunca. Pero resulta que en el gobierno de Lazo, si no era un amotinamiento carcelario, era un problema en un hospital; si no era un hospital era el IES; si no era el IES era una escuela; si no era una escuela era la vía; si no era la vía era un problema de la conducción. Es decir, siempre había un problema que el gobierno no atendía. Esperamos que ahora además el gobierno entrante tenga claridad sobre qué hizo mal el anterior para que no repita los mismos patrones, aunque veo con preocupación el anuncio de unificar el Ministerio del Interior con el de Gobierno, ¿no? ¿Qué significa eso de que se unifique el Ministerio del Interior con el de Gobierno en medio de la inseguridad, los problemas que tiene el Ecuador en este momento? Es repetir la receta que nos ha llevado hasta este momento. Cuando llega Lenín Moreno a la presidencia y traiciona la Revolución Ciudadana, una de las primeras cosas que hace es unificar el ministerio, eliminar primero el Ministerio de Justicia, que tenía la competencia y la rectoría de la rehabilitación social, es decir, dejó sin piso la rehabilitación social y empezó el problema en las cárceles. Y luego unificó el Ministerio de Gobierno con el del Interior y se lo encargó a María Paula Romo. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué significó eso? En un ejemplo claro. Convirtió a la policía comunitaria en policía represora. Entonces, la policía que tenía que atenderle al barrio, a la cuadra, al sector, ya no tenía con qué hacerlo, pero cuando se daba una manifestación, la policía tenía absolutamente todo. ¿Por qué era importante mantener esto por separado? Porque el Ministerio de Gobierno atiende lo político, las relaciones con otras organizaciones políticas, con otras funciones del Estado, está a cargo de las gobernaciones, de las tenencias políticas, es decir, se encarga de eso. El Ministerio del Interior atiende la seguridad, está a cargo de la policía, de la rectoría en esta materia. No son dos cosas iguales, ni se manejan de manera igual. Y de hecho, cuando nosotros fuimos gobierno, poníamos a cargo del Ministerio del Interior a civiles, para que no haya un orden jerárquico de subordinación entre la policía y entonces el trabajo fluya de mejor manera. Es necesario abrir el frente de seguridad, no reducirlo, y generar de nuevo el Frente Coordinador de Seguridad, generar de nuevo el Ministerio de Justicia para que tenga una rectoría en materia de rehabilitación social y poner al Estado a atender la seguridad. Reducir el Estado a su mínima expresión es sinónimo de fracaso en la seguridad. Y no lo digo yo como parte de la Revolución Ciudadana, lo dicen los libros, lo dice la historia de los países que en este momento tienen cifras de seguridad envidiables. Nosotros estamos en este momento en un problema muy grave y vamos a cerrar este año con cifras en rojo, con muertos todos los días. Por lo tanto, repetir aquella receta del fracaso de Lenín Moreno, pues no va a ser otra cosa que profundizar los problemas. Yo aspiro que no, que esto sea únicamente en la etapa de transición y que llegados al gobierno van a fortalecer este frente, porque si no, no solo que le habrán engañado a la gente, sino que no veremos resultados adecuados al corto, que es lo que el país está esperando. En materia legislativa, dicho sea de paso, tiene todas las herramientas, ¿no? La Asamblea anterior aprobó 11 leyes entre reformatorias y nuevas leyes, así es que herramientas jurídicas hay todas para atender la seguridad. Hay temas pendientes por reformar, sí, pero lo que viene de la mano para poner en práctica la política pública está además normado por ley. Por lo tanto, no hay ni siquiera pretexto en materia legal para que se diga que no es posible, y Daniel, como ex asambleísta, sabrá qué leyes de seguridad aprobó y con qué cuenta. Asambleísta, ayer las barras bravas de la política y algunos medios de comunicación centraron el análisis y el comentario al tema de la amnistía de Ricardo Patiño, quien está en México, pero que está por algo que dijo: vamos a la resistencia combativa, tenemos que cerrar los caminos. Esto fue con respecto a los hechos que se suscitaron en el mes de octubre del 2019, y que la justicia lo investiga por el tema de instigación, que no tienen nada raro de lo que dijo. Pero ayer se entraron los comentarios, incluso la prensa mismo habló de este tema. Es un desconocimiento total del procedimiento parlamentario, porque llámese Ricardo Patiño, Juan López o María Pérez, si es que tiene la posibilidad, si es que puede o quiere acceder a una amnistía que no contravenga lo que dice la norma alrededor de los delitos para los que no se puede otorgar una amnistía, la puede presentar. Es decir, no se trata de quién, sino del proceso como tal. Y a la Comisión de Garantías Constitucionales le corresponde conocer los trámites que están pendientes. No es una prioridad de la comisión,
Es lo que le corresponde y le obliga a la ley. Así como la ley le obliga a la Comisión de Garantías Constitucionales a llevar adelante la consulta prelegislativa de la Ley de Comunas. ¿Qué significa? Que la comisión tiene que sesionar en todo el país, recoger las observaciones de todo el país alrededor de la Ley de Comunas y presentarle a la Asamblea los resultados de esa evaluación. Es decir, esto no es descubrir el agua tibia, sino cumplir la ley. Por supuesto que la narrativa se adapta a lo que más convenga o no, pero los medios vienen tratando de instalar una narrativa desde que se supo las intenciones de acercamientos y de hacer acuerdos. Y después de la votación de la instalación de la Asamblea y dándose cuenta que no fue posible torpedear esos acuerdos, como sí lo hicieron con Lazo en su momento, entonces ahora buscan generar nuevamente un fantasma alrededor de la Asamblea. Pero me parece que eso no es solo no quererle al país, sino nuevamente desgastar una imagen de una institución que acaba de posesionarse. Es decir, nos acabamos de posicionar el día viernes. No estamos ni siquiera empapados aún de temas de las comisiones, porque hay varias comisiones que ni siquiera han entregado los papeles como corresponde. Apenas entre ayer y hoy, los presidentes de las comisiones están oficiando a la Secretaría General para que se nos entregue la información alrededor de cada una de las comisiones y que quedó pendiente. Es decir, ni siquiera nosotros mismos sabemos en qué condiciones están los procesos de cada comisión. Yo puedo responder por la Comisión de Justicia en la que estuve antes, pero no conozco los términos a detalle de lo que pasa en la Comisión de Participación hasta que se me entregue la información como integrante de la comisión. Y lo mismo pasa con la Comisión de Garantías y otras más. Es decir, esto es intentar generar una narrativa alrededor de, primero, desconocimiento total de la Constitución, porque la Constitución le faculta a la Asamblea Nacional para otorgar amnistías, y el procedimiento parlamentario. En la Asamblea, y les invito a los colegas periodistas que desconocen el procedimiento parlamentario, en la administración de la compañera Gabriela Rivadeneira dejamos un libro que se llama Manual de Técnica Parlamentaria. Es un libro de no más de 60 y tantas páginas que nos permite entender cómo funciona la Asamblea, cuál es mayoría calificada, cuál es mayoría simple, qué hacen las comisiones, en qué tiempos, con qué roles. Es fácil leer, es necesario leer para acompañar un proceso de enfrentar la crisis adecuadamente y no ser los medios de comunicación los que generen una narrativa para dañar la generación de acercamientos. Me parece que es necesario en este momento mostrar madurez de todos los frentes, porque si no, entonces los medios de comunicación serán parte del caos y no de la solución. Y me parece que somos responsables, fundamentalmente los comunicadores sociales, periodistas y demás, de sumarnos a arreglar la crisis, no profundizarla buscando siempre culpables de un lado o del otro, cuando ha demostrado el país con la última votación que está harto del correísmo y anticorreísmo, que está harto del tú eres la culpable, la culpa es de Correa, y que quiere soluciones para vivir en paz. Y eso les corresponde no solo a los políticos, sino también a quienes generan opinión pública, en fin. Caso contrario, son cómplices. Asambleísta, entonces, díganos usted cuál es la agenda o la hoja de ruta de la bancada de Revolución Ciudadana. Si la hoja de ruta no es como trata de manifestarlo cierta prensa canalla, como le dice aquí mi compañero, de querer un poco, digamos que, limpiar el nombre, como se lo llaman ellos, de miembros de la Revolución Ciudadana o adeptos que de una u otra forma tienen problemas con la justicia, sino que más bien es tener una hoja de ruta clara en función de qué. ¿Cuál es la hoja de ruta que va a seguir la bancada? Solo para dejar claro el tema de la amnistía, Paola Cabezas ponía ayer en sus redes sociales, en la red social X para ser exacta, la Constitución en el artículo 120, numeral 13 y artículo 9, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente que es atribución de la Asamblea conceder amnistía por delitos políticos e indultos humanitarios. El reglamento para admisión y tramitación de las solicitudes de indultos de la Asamblea Nacional en los artículos 10 y 15 indica las etapas del trámite, desde la calificación del CAL hasta la comisión y finalmente el pleno. Resulta preocupante, decía ella, que un legislador no sepa u omita las atribuciones que tenemos para tratar estos temas indistintamente de quién sea. Es decir, nos corresponde cumplir la ley. Insisto, llámese Ricardo, llámese Juan, llámese María o llámese Juana, quien sea. Si presenta una amnistía, si el CAL la califica, le corresponde a la comisión dar trámite y al final el que decide es el pleno. No es otra cosa que eso. De ahí, nuestra agenda como bancada viene de la mano con lo que propusimos en la campaña. Lo urgente, lo emergente y lo permanente. Lo urgente, en materia de seguridad, en materia de generación de empleo y oportunidades para que la gente deje de emigrar. Lo emergente, de cara al fenómeno del niño y demás temas, la Asamblea afortunadamente está por tratar la ley de riesgos, que es necesarísima en este momento, y lo permanente, que viene de la mano con aquello otro que toma un poquito más de tiempo. Y en materia de fiscalización, todo aquello que significa retrocesos para la gente.
Entonces, continuaremos con las investigaciones alrededor del abastecimiento de medicinas, del sector energético, de la situación de la educación, de la situación de nuestros compatriotas migrantes cruzando la selva, que es una de las cosas muy preocupantes. Por eso ahora destacamos tener la vicepresidencia en la Comisión de Relaciones Internacionales que se encarga de estas cosas, con una compañera Manavita Raiza Corral, que va a hacer un trabajo también cercano en ese tema. Y adicionalmente, lo que venga del gobierno, que vamos a aportar en su tratamiento. El presidente ha anunciado presentación de leyes económicas urgentes. Allí nosotros tenemos compañeros importantes en las comisiones que las tratarán. En la Comisión de Régimen Económico tenemos la vicepresidencia con el compañero Blasco Luna. Por lo tanto, además, tenemos la posibilidad de aportar en estos temas. Yo sugería en algún espacio de medios igual que hay temas como, por ejemplo, la remisión de intereses para créditos educativos, que son un alivio para las jóvenes y los jóvenes, que son quienes en este momento son deudores del Estado, por lo tanto no pueden trabajar en el Estado y están impedidos de ejercer un cargo público. ¿Cómo van a pagar si no tienen posibilidad de trabajar? Y están endeudados porque querían pagar sus estudios. El gobierno entonces puede darles una mano y ser un alivio. Y eso puede venir en una ley económica urgente y estoy segura que no tendrá oposición de las bancadas. Son cosas en las que sumaremos nuestros aportes y también aportaremos, insisto, en el debate para que sean leyes que en efecto sean económicas urgentes para las mayorías y no busquen, como lo hacía Lazo, beneficiar a un sector, fundamentalmente el que a él le acompaña, ¿no? Si estamos mal en seguridad, mal en salud, mal en educación, pero la banca tiene utilidades que rompen récords históricos, queda claro para quién gobernó Lazo. Y eso al menos debería evitar hacer Daniel Noboa. ¿Qué va a pasar con la comisión de fiscalización? Si bien es cierto, usted no es miembro de esa comisión, pero como bancada saben que hay muchas cosas que hay que investigar y fiscalizar en torno a muchos hechos que se han dado durante el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Ustedes van a seguir con ese tipo de investigaciones o más bien van a abrir otros frentes, otras investigaciones? Sí, la comisión tiene que, destrabar primero los 6 juicios políticos pendientes y después avanzar en cualquier otra materia de fiscalización que los legisladores de la mesa u otros puedan presentarles, ¿no? Nosotros podemos formar parte de todas las comisiones, en la nuestra, en la que pertenecemos con voz y voto, en las demás únicamente con voz, y los procesos de fiscalización son indistintos de la comisión en la que estemos. Y eso es importante que también se sepa. De allí, una vez que se entienda bien la vía jurídica, porque si son juicios políticos que no tienen denunciante, entonces hay que saber cómo tratarlos, la comisión tiene eso en sus manos. Pero no es una comisión yo considero que no hay comisiones de primera y de segunda. O sea, esta idea de que la comisión de fiscalización es más importante que la de soberanía alimentaria me parece que es irresponsable. Cuando hay una crisis en el agro y se viene el fenómeno del Niño, quizás es más relevante la de soberanía alimentaria que la de fiscalización. O cuando hay un problema alrededor de temas medioambientales, veía denuncias de nuestros compañeros amazónicos de crudo que se está regando, entonces cobra más sentido la Comisión de Biodiversidad, ¿no es cierto? O cuando hay un irrespeto a un determinado sector de la sociedad, cobra relevancia la comisión de la que yo formo parte por la participación ciudadana. Entonces, a mí me parece que ninguna comisión es de primera o de segunda. La de fiscalización tiene sí en sus manos la responsabilidad de investigar y de seguirlo haciendo, pero eso es potestad de cada uno de los asambleístas, no depende únicamente de la comisión. En este momento lo que le corresponde es saber qué va a pasar con estos juicios políticos pendientes y saber si hay fuerzas políticas que presentarán otros, ¿no? Que lo han anunciado ya. Construye mismo ha dicho que va a enjuiciar políticamente a medio mundo, pero está bien, es facultad de la bancada del asambleísta hacerlo, eso no está cuestionado. Pero de momento hay que, además de lo que venga nuevo, establecer la hoja de ruta para lo que está pendiente y eso estamos en proceso de hacerlo, pidiendo el estado de cada una de las comisiones y avanzar en ese tema. Asambleísta, antes de ya terminar con esta entrevista, quiero que vea un videíto y que me diga qué piensa usted y si cree o no cree en estas expresiones. Por favor, mi querido Jorge. Yo recibí el gobierno con un indicador del 27% de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, había que trabajar. Y he dejado el indicador en 20.1%. ¿A cuántos niños salvamos? A 20.000 niños. 20.000 niños que se libraron de la desnutrición crónica infantil. ¿Y saben qué? Para esos 20.000 niños tiene sentido
lo que mi gobierno ha hecho por ellos. 20.000 niños que han salido de la desnutrición infantil, como dice Guillermo Lasso, ¿es suficiente para un gobierno que se inundó de sangre? Supongamos que dice la verdad. Sabemos que no lo dice, pero supongamos que dice la verdad. No hay país justo donde hay unos niños que salen de la desnutrición y otros que mueren por balas perdidas en balaceras o que mueren como víctimas colaterales de la delincuencia. Es decir, mientras nuestros niños sigan siendo incluso utilizados para un discurso político, no hay país justo posible. Y revisaba especialistas, no yo, porque en todo caso hay instituciones como la UNICEF, ¿no es cierto?, que acompañan el tratamiento de la primera infancia, de la niñez y demás. Y no solo que dicen que no es cierto, sino que hay causas subyacentes a la desnutrición que la producen. Y es la pobreza y la desigualdad. Y si en este país se han incrementado los pobres, es imposible que haya menos niños desnutridos o desnutridas. Es imposible que haya un control de la natalidad, porque parte de justamente tener infancias plenas, sanas, felices, nutridas, es que no sean pobres. Y las familias pobres habitualmente son las que menos control de natalidad tienen, menos conocimiento de métodos anticonceptivos, menos control familiar tienen. Por lo tanto, no hay manera de mentirle de esa forma al país. Yo no voy a invalidar en todo caso el sentimiento que el presidente saliente tenga, porque cada uno siente y expresa sus sentimientos como quiere y eso no me corresponde juzgar. Pero las cifras dicen lo contrario. Creer que el país sigue comiendo cuento me parece que es una de las cosas más dolorosas en un momento tan delicado. Nuestros niños en este momento son víctimas de la delincuencia o han visto a sus padres morir con balas perdidas o con balaceras o con sicariatos. Es decir, además de todo lo que hay que atender en materia de seguridad y dejarle de mentir al país, hay un problema profundo de salud mental que no estamos viendo y que le corresponde al gobierno porque ya existe la ley. Le corresponde al gobierno una política pública de salud mental importante, porque esta crisis de seguridad viene también de la mano con eso. No debe ser fácil para nadie haber visto morir a su familiar en la pandemia. Para los jóvenes que salieron a trabajar, volvieron contagiados, eran asintomáticos y contagiaron a su abuelo, y el abuelo por sus condiciones no soportó. No debe ser fácil mentalmente, anímicamente enfrentarlo. Mucho menos para un niño que vio morir a su madre en sus pies. Es decir, además de todo esto, las secuelas de nuestra convivencia cotidiana desde la salud mental tienen que ser atendidas. Y también allí dejar de repetir las mentiras de un presidente que se va por la puerta de atrás y que va directito al basurero de la historia. Que él piense que queda un cuadro de él en el palacio, en el Salón Amarillo, no le hace que tenga el cariño de la gente. Y me parece que ahí hay claras distancias con otros expresidentes. Pero de allí, digamos, no le creo. No invalido sus sentimientos para nada, pero no le creo, y no lo digo yo únicamente, sino las cifras de esas instituciones que vienen acompañando los procesos de la niñez y adolescencia y que además ahora van a ser fundamentales en la próxima aprobación del COPINA, del Código de la Niñez y Adolescencia, que está por salir en las próximas semanas. Finalmente, asambleísta, el presidente Guillermo Lasso ha dicho que regresa en el 2025 a poner en orden a los políticos zánganos y que volverá. Me preocupa un poco que a ratos en el país tenemos como que la memoria corta, ¿no? Y un poco los resultados de las elecciones hacia allá también, pero yo puedo salir a las calles de mi cantón, porque se refería a los asambleístas, recuerdo. Yo puedo salir a las calles de mi cantón o de los cantones de la provincia de Pichincha y recibir el mismo abrazo de antes de ser asambleísta. Y eso lo sentí alrededor de la muerte cruzada. Regresé a las mismas calles de mi barrio a tener el mismo cariño de mis vecinos y a seguir estando cerca mío, viéndome ahora trabajar en la Asamblea Nacional. Lasso no puede hacer eso en las calles de este país. Y esa es quizás la muestra más clara de quién es del zángano y quién no. La gente no olvida. Hay cariño también que se construye desde el ejercicio de la política. Cuando hay tanto cariño para compañeros como Rafael Correa, que sin estar acá sigue haciéndoles temblar, que sin estar acá sigue siendo los titulares y la prensa y cierto sector de la política no sé qué haría sin la presencia de él, tiene que ver con que fue un buen presidente. Y la gente lo sigue requiriendo y recordando por eso. A quienes hacemos política desde un sentido humano, con responsabilidad y sin mentiras, la gente nos quiere y nos recuerda. Y eso no va a pasar con Guillermo Lasso. Quizás el marqueteo político le quiera lavar la cara, en fin, que lo haga. Pero me parece que hay algo que no se gana ni con marketing, ni con discursos, ni con disputas, y es el cariño sincero de la gente.
Y eso al menos quienes estamos de este lado de la orilla lo sentimos todos los días. ¿Los acuerdos políticos con el gobierno son en la Asamblea, el tema legislativo nada más? Así es. Esto no es un cogobierno, ni es un cheque en blanco para Daniel Noboa. Si las cosas no van bien, seremos los primeros en oponernos desde los argumentos, por supuesto. Porque hay algunos actores políticos como María Paula Romo que dicen que buscan impunidad. La que lo busque es ella, ¿no? Sería bueno y es bueno que sepa como abogada que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Por lo tanto, pues, aunque se huya de la justicia, en algún momento, tarde o temprano va a llegar. Las víctimas de octubre, de junio, de octubre fundamentalmente del 2019 han escalado a cortes internacionales. En fin, tarde o temprano esos procesos van a investigarse. Pero justificar eso cuando han sido parte incluso de los gobiernos que han destruido al Ecuador, no solo que es indolente con el país, sino es una burla de frente con lo que estamos viviendo. Y eso deberíamos rechazarlo todos y todas. Quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en Directo, asambleísta. Gracias a ustedes, para mí siempre es un gusto. Muchísimas gracias a la asambleísta Gisela Garzón. Y bueno, éxitos en sus funciones, porque desde cada una de las comisiones van a necesitarlo, mucha cabeza, pensar con mucha cautela y precisión, porque las decisiones que ustedes tomen dentro de cada una de las comisiones se verán reflejadas, obviamente, si son acertadas o no en el pueblo ecuatoriano, que al final somos quienes salimos beneficiados o pagamos las consecuencias de las decisiones que tomen los políticos en general, en términos generales. Pero bueno, ahí estamos, ahí vamos, mi querido licenciado de la Cruz. Así es, Carlita. Y vamos viendo qué sucede. Hay algo, y me quedo con lo que dejó ella, no es un cheque en blanco para Daniel Noboa, no estamos haciendo un cogobierno, simplemente nos hemos sentado a conversar y acordar. Si analizas, Carlita, los ministros que hasta el momento se conocen de el presidente Noboa, todos son ministros nuevos. No hay nadie que sea cercano a RC, tal vez al PSC en su momento, alguno por ahí, uno que otro, pero la mayoría son cuadros que los está poniendo el gobierno de Noboa. Y ahora, bueno, y que están cambiantes también, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de la ministra Moya, que era la ministra de Economía, sí. Saria Moya. Primero se dijo que sí, lo acompañó a ciertas reuniones en el exterior y ahora resulta que no, que ella no va a esa cartera, que lo más probable es que vaya a otra. Entonces, bueno, ahí todavía no está clara la visión, ¿no? Ojalá que estos cambios que se den sean para poder cambiar de pronto perfiles a carteras pues que realmente tengan pues conocimiento de aquello, porque imagínense también no poner en estas carteras de Estado tan sensibles, ¿no? Por ejemplo, como la de economía, a personas que no conocen del tema es bastante complicado y le va a pasar factura. Tal vez de la que se está salvando, ¿no? La que iba a ser ministra, porque nunca fue ministra. Y le digo otra vez al presidente electo Daniel Noboa, mire, aquícito nomás, a quien deja usted atrás, miren los errores que cometió de poner gente inoperante, inexperta, sin conocimiento de la cosa pública, del sector público, de los procesos, por favor, que le quede de experiencia. Ojo a quien designe, gente con experiencia, que sepa del manejo público. Que conozca. Me avisa Jorge, antes quiero saludar a alguien por aquí que hizo un super chat, Marcelo Guamán, si no me equivoco. Sí, Marcelo Guamán hizo un super chat, muchísimas gracias. Jacinto Sosa también hizo un super chat. ¿Quién más hizo? Cristina Hidalgo desde Arizona también nos hizo un super chat hace rato. Las personas que pueden hacer un super chat le agradecemos. Recuerde que su aporte es importante, ustedes son auspiciantes de este espacio. Aquí no hay pauta, aquí lo que hay es ganas de informar a la audiencia. Contenidos que no los ve usted en otros medios tradicionales, porque ahí ustedes saben cómo funciona el tema de la información, ahí solo sacan lo que les conviene, lo que le conviene a la derecha, al gran capital, ¿no? Y de esos son parte de los grandes medios de comunicación.